Bueno, en el ejercicio 7, la práctica 7 nos dicen, una agencia desea estimar los gastos en alimentación de una familia con base en el ingreso y el tamaño. O sea, gasto en alimentación va a ser la variable que tratamos de explicar y vamos a tratar de explicarla mediante dos variables explicativas, una sea el ingreso, x1, o otra sea el tamaño. El gasto en alimentación va a estar en miles de pesos, igual que el ingreso va a estar en miles de pesos. Las personas, el tamaño va a estar en unidades. Tenemos 15 familias de datos. Nos piden escribir el modelo lineal general matricial que corresponde a este problema. Bueno, yo acá tengo la slide obtenida con el consentimiento y gracias al profesor Carlos López, donde mediante la estimación de mínimos cuadrados, recuerdan, derivan el error cuadrático respecto a cada coeficiente, igual a 0 para encontrar el máximo, etc. Llegan un poco a esta expresión matricial de los estimadores mínimos cuadrados, ¿no? Bueno, esta matriz se puede representar generando una matriz de X, donde tenemos unos en la primera columna y después cada variable, cada columna de datos de x1 y de x2 subsecuentemente. Acá fíjense que está la matriz X, tenemos, acá está la columna de x2, acá esta es la columna de x1 siendo el ingreso mensual y esta es la columna de unos, básicamente. Y esta es la matriz X. Matriz X. Bueno. Ahora, ¿cómo llegamos con esta construcción de la matriz de X? Si nosotros después la transponemos y multiplicamos por X, llegamos a esta matriz de acá. Y si transponemos X y multiplicamos por Y, llegamos a esta matriz de acá. Esto se puede probar. Por lo cual, para encontrar los betas estimados, estos de acá que vamos a encontrar por mínimos cuadrados ordinarios, o mínimos cuadrados clásicos, es lo mismo, se logra multiplicando en ambos lados por la inversa. O sea, acá me queda la identidad por este vector es el mismo vector, y acá me queda inversa por esto de acá. Por lo cual la formulita es inversa de transpuesta X por X, o sea, la inversa de todo esto de acá, por la transpuesta X por Y, me va a dar los coeficientes beta sub 0. Entonces, para resolver un poco este problema, nada, tenemos que transponer X, lo pongo acá. Ustedes ya les estuve contando un poco sobre estas fórmulas anteriormente, pero básicamente con la función transpose, si seleccionan a su matriz de X, van a transponer a su matriz. Noten que las columnas pasan a ser filas, por lo cual una matriz que antes tenía, no me acuerdo, creo que eran 15 filas por 3 columnas, ahora tenemos 3 columnas por 15 filas. X transpuesta por X, con mmult se multiplican matrices, fíjense que está acá multiplicada, y la inversa de justamente X transpuesta por X. O sea, la inversa de toda esta matriz de acá. Bueno, la inversa de toda esta matriz de acá la tenemos que multiplicar por X transpuesta por Y, que la tengo por acá. Mmult, la transpuesta de X por X, bueno, y así encontramos los coeficientes. Yo voy a tratar de mostrarles esto, también fui apurado un poco porque lo quiero mostrar haciendo una menor cantidad de pasos más eficientemente. Entonces yo quiero la inversa, M inverse, ¿de qué cosa? De la multiplicación, de la transpuesta, fíjense que son varios argumentos, de la transpuesta, y ahora sí arranco a seleccionar matrices, de la transpuesta de X por X. Por, a ver si me deja seleccionar, no, ahí está, por X. Y después cierro la multiplicación y cierro la inversa. Me parece que ahí está todo bien. Y fíjense que la inversa me da igual, exactamente igual. Bueno, y de nuevo, si quieren los betas, también lo pueden hacer o sea, fíjense que solo tienen que hacer dos multiplicaciones. Si quieren los betas de una, yo necesito la multiplicación de ¿qué? La multiplicación de la inversa de X, que la tengo por acá, es la que calculé antes, por ¿qué cosa? Y acá voy a hacer un mini paréntesis, por la multiplicación de la transpuesta de X, que sería esta de acá. O sea, este sería X, la quiero transponer, ni siquiera uso la transpuesta que calculé acá, es para mostrarles cómo lo pueden hacer en dos pasos. Quiero la multiplicación, o sea, estoy sacando la multiplicación de una matriz por, a su vez, la multiplicación de la transpuesta de X por, y ahora sí, voy a cambiar un poco mi matriz y voy a agarrar mi matriz Y de gasto en alimentación. Cierro la primera multiplicación, cierro la segunda multiplicación y nos cierra con nuestros coeficientes betas. Bueno, y ahí estaría un poco la estimación de los betas, que es lo que nos pedía un poco cuando tenemos que escribir la ecuación de regresión lineal. Bueno, la ecuación de regresión lineal, ¿cómo sería? Sería que y sub y estimado, a que es igual a beta sub 0 estimado, más beta sub 1 estimado por x1, más beta sub 2 estimado por x2. Y se le suele poner x1y, x2y para mostrarla, porque el y va iterando la cantidad de datos que tenés. En este caso tenemos 15 datos. Y acá también y estimado y, o sea, el y estimado del dato 1, mi estimado del dato 1, ¿qué sería? Sería beta sub 0 más beta sub 1 por
x1, 1 más beta sub 2 por x1, x2, 1. Igual ahora vamos a tocar un poco eso. Pero bueno, coeficiente de determinación nos están pidiendo r cuadrado. Me lo tira a la salida de Excel con Data Analysis, que ya vieron cómo se hace. Acá están los coeficientes también por si quieren chequear o sacarlos directamente de ahí. Es lo que van a hacer seguramente cuando trabajen muy serio con esto. Ni siquiera van a estar haciendo todos estos cálculos, es como para que sepan cómo funciona. Pero bueno, el r cuadrado, tenés que calcular la variabilidad total, variabilidad explicada dividido variabilidad total. Ahora, de nuevo, variabilidad explicada, ¿cómo la sacamos? Bueno, definición de variabilidad explicada es lo que estimé menos y raya. ¿Ok? Bueno, lo que estimé, ¿cómo se sacaba? Un poco ya les conté el final del chiste. Pero hagamos lo de estimado de nuevo. Y estimado, ¿qué sería? El y estimado número 1 sería beta sub 0. Y acá voy a tener que... Acá voy a copiar mis coeficientes. Voy a usar estos coeficientes que los tengo acá. Esto de acá es beta sub 0. Esto de acá es beta sub 1. No quiero eso. Beta sub 1 y esto de acá es beta sub 2. Por lo menos en términos de coeficientes. Por lo cual, el y estimado. El y estimado sería siempre beta sub 0, que lo voy a fijar porque quiero arrastrar esta fórmula, más beta sub 1, que lo voy a fijar porque voy a arrastrar esta fórmula también, por x sub 1. Así que así, acá sí voy a multiplicar por todo esto de acá. ¿Dónde está x sub 1? El ingreso mensual. No multiplico por x sub 2 porque no les va a dar. Beta sub 1 está asociado a x sub 1. En este caso representa el ingreso mensual. Y a todo esto también le voy a sumar el coeficiente beta sub 2, que lo saco acá, estoy mezclando las cosas, pero sirve igual, más beta sub 2 por, bueno, justamente las variables que acompañan a x sub 2, que es mi variable x2y. Bueno, y todo esto de acá va a ser el valor del y estimado. Ya me arrastró la fórmula. Pero fíjense que lo que hago es agarro beta sub 0 más beta sub 1 por mi valor, más beta sub 2 por mi columnita de x2, ¿no? Y bueno, y todo esto justamente lo estoy arrastrando hasta abajo de todo. Y por eso un poco, bueno, justamente algo hice mal acá. Algo habré hecho mal. Pero bueno. Claro, ahí está. Lo que hice mal fue que seleccioné todo. Acá deberían seleccionar cada valor, ¿no? Entonces, claro, por eso me copió todos los valores ya de una. Pero acá, si lo quisieran hacer bien, disculpen por el error, tendría que calcular beta sub 1. Si quiero el y estimado número 1, tengo que calcular beta sub 1 por justamente x1. Si quiero beta sub 2, y también necesito x sub 2 por el coeficiente de beta sub 2. Y ahora sí, y ahora voy a poder arrastrar tranquilamente. Van a ver que era lo mismo que antes. Y acá tengo mis valores que justamente coinciden con lo que me escupe la salida de R. Bueno, ahí está el y estimado. Para calcular la variable explicada necesito el y estimado menos el promedio de i. El promedio de i, acá tengo acá copia de gasto en alimentación. El promedio de i lo sacan rápido, average, o hacen la formulita que ustedes quieran, tiene varias opciones. El promedio de i lo tengo acá, y para calcular el y estimado lo único que tengo que hacer es restarle al y estimado y raya, la voy a fijar y raya si puedo arrastrar, y elevar esta diferencia al cuadrado, así no se me cancelan cosas, y arrastrar hasta abajo. Y bueno, la variabilidad explicada justamente sería la suma de todas esas cosas. Es igual a la suma de esta diferencia que tengo acá. Bueno, y me dio acá 2982, también me le escupé Excel en suma de cuadrados de la regresión. Yo les quiero mostrar esta fórmula para que la hagan más rápido. Igual cuando ustedes trabajen mucho van a usar esto y listo, esta salida y ya está. Pero esta fórmula está buena porque fíjense que lo que hacemos es calcular la varianza. Vamos a hacerlo todo de una. La varianza y después multiplicamos por el numerador de la varianza. Pero básicamente, ¿cómo se calcula esto? Vamos a necesitar la varianza ¿de qué cosa? Bueno, ¿qué es la varianza? La varianza de z, por ejemplo, es z menos la media de z al cuadrado. Y bueno, justamente, ¿qué es? Esto es y estimado, ¿ok? Entonces, básicamente yo quiero la varianza de y estimado. Si yo calculase la varianza de y estimado, estaría calculando y estimado menos la media de y estimado al cuadrado. Un poco lo que calculé, y estimado menos la media y estimado al cuadrado, solo que la varianza divide por la cantidad de datos, así que yo todo esto lo voy a dividir por la cantidad de datos, para que me dé lo mismo. Y bueno, acá algo habré hecho mal, varianza de la población, calculé mis y estimados, así que, a ver,
No, claro, yo dividí. La varianza divide, por eso sí que estoy dividiendo básicamente dos veces. O sea, para solucionar todo este error tendría que esto multiplicar por esto al cuadrado. O básicamente, si ponemos esto ya se va a solucionar. Tengo entendido. Y si se soluciona. ¿Por qué? ¿Por qué multipliqué por count f, que básicamente es la cantidad de observaciones? O sea, que esto de acá es n. A la varianza que está, hace esa suma que yo quiero, de i menos la esperanza y estimado al cuadrado, la divide por algo, la fórmula de la varianza. Bueno, yo lo quiero multiplicar por ese algo para que no me quede, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán por qué yo uso la varianza, lo que hace es i estimado menos la media de i estimado. Pero acá es i raya que es la media del i observado, no estimado. Pero como verán, fíjense, el average del i observado es 102 y el average del i estimado... ¿por qué medio distinto? Algo mal hice acá. Average de... Claro, es el average del x. Bueno, disculpen por los errores, pero básicamente yo quiero el average de i, el average, o sea, el promedio, básicamente de mi i, es esto de acá, 28,14, 6 algo, y ¿cómo es el promedio del i estimado? Bueno, van a ver que da lo mismo y no es coincidencia, y ahora les voy a explicar un poco por qué. Pero ven que da lo mismo, porque si recuerdan, por propiedades, la suma de los i observados me da lo mismo que la suma de los i estimados. Y como el promedio no es nada más ni nada menos que dividir estas sumas por n, y las n son claramente las mismas, es dividir esta suma por, en este caso, 15, y las n son las mismas, por lo cual el promedio tiene que ser el mismo. Entonces funciona. Por eso funciona esta formulita de la varianza de la población. Si no, no funcionaría, por lo menos para la variabilidad explicada. La variabilidad total, una forma de calcularla, es lo mismo. Ahora sí, la variabilidad total se define, ahora sí funcionaría, si no fuesen las mismas estas medias. La variabilidad total se define como la diferencia entre que lo que yo observé menos i raya, y todo esto está elevado al cuadrado de esta diferencia. Entonces lo que observé está acá, i raya está acá, lo fijo, cierro, lo meto entre paréntesis para elevarlo al cuadrado, y después todo esto lo tendría que arrastrar para abajo. Y esta suma de acá, que quiero arrastrar, esta suma acá vendría a ser la variabilidad total. O sea, si yo sumase todo esto, me tiene que dar la variabilidad total. Que 3381 es lo que da, según tengo entendido, 3381. ¿Por qué funciona? De nuevo, porque la fórmula de varianza, vamos a hacerlo todo de nuevo, así lo ven. Esto es la varianza poblacional, de i, o sea, la esperanza de i menos i raya, ahora sí funciona, por n, así me deshago de ese n del numerador, del denominador. O sea, lo multiplico por el numerador para deshacerme un poco de eso. Y van a ver que da lo mismo. Bueno, y la variable no explicada, que es cómo se hace. Bueno, es básicamente el error que cometí. O sea, la diferencia entre lo que pasó mientras lo que estimé. Está acá esa diferencia. Lo único que tienen que hacer es agarrar lo que pasó y restarle el estimado, o viceversa, y elevarlo al cuadrado. Y bueno, y después suman esto y les da la variable no explicada. El r cuadrado se compone justamente, el r cuadrado se compone de el cociente entre la variabilidad explicada y la variabilidad total. ¿Qué proporción de la variabilidad explicada es explicada por la variabilidad total? Bueno, 88%, está bastante bueno esto. Bueno, ya estamos con eso. Ya escribimos el coeficiente de determinación y grafique los residuos. Es lo último que nos queda, y comentar los gráficos. Bueno, yo acá les grafiqué los residuos contra la esperada y los residuos contra la observada. Lo que nos piden es los residuos contra la esperada, o sea, lo esperado, lo estimado, es lo mismo, y acá es contra lo que en realidad pasó. Así que esto es lo que nos piden de acá. ¿Cómo hacemos estos gráficos? Primero que nada, vamos un poco a una tablita ordenada que tengamos de los residuos y las i. Las tengo por acá. Selecciono el i estimado y los residuos. Voy a Insert, voy a Charts, voy a Scatterplot, y acá me grafica automáticamente los residuos. No son muchos puntos porque solo tenemos 15 observaciones, pero si ustedes notan, tengo los residuos en la variable i, en x tengo el i estimado, y fíjense que el supuesto de homocedasticidad me dice que la varianza es constante, la varianza de los errores es constante. Bueno,
Acá, como vemos, cuando no se cumple ese supuesto de homoelasticidad, lo que suele pasar es que la varianza empieza a crecer a medida que te mueves en el eje X. Es un poco lo que pasa acá, está todo concentrado cerca del eje X y luego se va a ir dispersando. Para esto es un análisis gráfico, ¿no? Le podemos pifiar. Por eso vamos a hacer un test que es en ejercicios posteriores en el cual aplicamos el test de White para ver si se cumple o no ese supuesto. ¿Qué pasa si no se cumple el supuesto de homoelasticidad? O sea que existe heteroelasticidad, varianza la varianza no es constante, por así decirla. Bueno, lo que suele pasar con los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, siguen siendo sesgados, pero no son MELI porque no son más eficientes, no son los mejores, no son los de menor varianza que hay por ahí. Así que se utilizan otros métodos para estimar mínimos cuadrados ponderados, para ser más específicos. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más tarde. Así que bueno, ya con esto concluiremos este ejercicio. Yo creo que no tengo nada más para aportar. Sí, lo que le sigue es otro punto. Así que bueno, espero que les haya servido.